Hare Krishna, buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Brahcharine Nirvise Sasumyabadi Pachatya Deshatarine Gaya Hare Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Dri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos entonces a cumplir con el anuncio de ayer, o sea, vamos a iniciar la lectura de algunos de los textos del Srimad Bhagavatam. Los textos sagrados tienen una peculiaridad que siempre inician con una especie de ofrecer reverencia o ofrecer respeto a la autoridad a la cual el autor del texto ofrece el texto. O sea, define cuál es esa autoridad y le ofrece reverencias y le ofrece bendiciones. Esto de ofrecer bendiciones significa hablar cosas buenas, hablar las glorias, agradar a la autoridad. Por ejemplo, a veces uno va a realizar algún trámite y entonces uno llega allí, si uno es cortés, entonces uno identifica quién es la autoridad con la cual uno va a realizar el trámite. Eso es lo primero, identificar, ¿verdad? Definir. Hay que definir, tener bien claro cuál es la autoridad. Uno no puede ir a realizar un trámite con certeza si uno tiene confusión acerca de cuál es el lugar donde hay que realizar el trámite o cuál es la autoridad encargada de ese trámite, porque entonces uno simplemente se pierde en la gestión. Cuando ya hay una definición, entonces uno normalmente por cortesía empieza, aunque sea brevemente, a decir cosas favorables. O sea, uno intenta agradar, aunque sea por el simple hecho de ser cortés, a esa persona que te recibe, ¿verdad? Uno lo saluda, le da los buenos días, si es posible sonríe, trata de manera apacible, de manera pacífica, y si es posible de manera amorosa, en el sentido que sean palabras tranquilas, ecuánimes y armoniosas, ¿verdad? Entonces eso es la parte donde uno está ofreciendo bendiciones. O sea, uno está ofreciendo bendiciones y muchas veces si uno conoce datos sobre esa persona o ya la conoce y la admira, entonces incluso puede expresárselo. Mira, siempre yo he venido acá y usted siempre ha sido tan amable, me ha atendido con tanto profesionalismo y prontitud, ¿verdad? Y entonces lo tercero también que entra allí es el ofrecer reverencias, es ser humilde. Yo no sé nada de esos trámites, mire, usted me va a disculpar mi ignorancia, mi inocencia, disculpe si me he equivocado alguna vez anterior en la forma de hacerlo y disculpe tantas molestias que yo estoy ocasionándole. O sea, ¿verdad? Entonces hay humildad y en la humildad también entra la reverencia y también la definición del objetivo. Entonces los textos sagrados hacen lo mismo, pero hacen lo mismo hacia la figura suprema y hacia otra figura intermedia o grandes almas intermedias también. ¿Por qué? Porque para escribir un texto sagrado, para escribir un texto revelador, se necesita de que el Señor Supremo misericordiosamente nos otorgue dos cosas: la potencia para escribirlo, la energía necesaria que se necesita para hacerlo, así como también el conocimiento real necesario que se necesita para hacerlo. Entonces así también Srimad Bhagavatam comienza ofreciendo reverencias y ofreciendo bendiciones a la suprema personalidad de Dios, para que la escritura de Srimad Bhagavatam sea una escritura realmente trascendental y para que el que lo fuera a escribir no lo escribiera simplemente inventando de su propia mente, sino que fuera favorecido. Se dice, en las escrituras se dice que el devoto o aquella persona que está completamente convencida de la existencia de un controlador y que quiere o se siente sujeta
o dependiente a ese controlador, entonces siempre cuenta para todo con el controlador. O sea, ella siempre piensa que no puede realizar nada de manera realmente exitosa, a no ser que sea favorecido por la misericordia del controlador. Este pensamiento es un pensamiento común. Si analizamos y estudiamos vida de grandes devotos, vida de grandes personalidades de cualquier sendero o camino, vamos a ver que llegan a este punto. Y llegan al punto de conclusión o de conciencia donde yo puedo realizar cosas, sí puedo realizar cosas por mí mismo, pero realmente las cosas realmente exitosas, la meta de la existencia, las cosas completamente beneficiosas para mí, no las puedo realizar así por mi cuenta. Necesito que el Señor o ese superior me conceda misericordiosamente la potencia necesaria, así como también la inteligencia, el conocimiento, la sabiduría necesaria para saber cuáles son los pasos más prudentes. ¿Por qué? Porque yo no conozco toda la red de posibilidades que está allí en mi mañana. Por tanto, yo no conozco normalmente toda la red de posibles consecuencias que va a tener mi decisión, mi paso. Y entonces es un poco, ¿cómo se llama? Un poco tonto, ingenuo, la palabra es ingenuo, un poco ingenuo pensar entonces que si yo no conozco todo eso, entonces siempre voy a poder tomar una decisión que va a resonar como la decisión justa que me va a ayudar a dar un paso más hacia mi meta suprema. Evidentemente todo eso depende de la meta, ¿no? Cada cual se traza sus propias metas, pero estoy hablando de aquel que se ha identificado con, mientras va logrando metas transitorias, ir avanzando hacia la meta suprema o la meta de lograr el estado de conciencia espiritual o el estado de conciencia de amor por la suprema personalidad de Dios. Esa es la cuestión. Entonces vamos a iniciar, vamos a disponer el corazón y la mente aún cuando estemos haciendo algo más, preparándonos para el empleo o para cualquier otra cosa. Vamos aún así disponer el corazón y la mente. El hecho de la actividad física o actividad mental, que yo esté en función realizando algo porque no me queda más opción, no tiene que intervenir, o sea, no tiene por qué limitar mi acondicionamiento a mostrarme receptivo. Yo puedo estar realizando una actividad y aún así irme entrenando en mostrarme receptivo a un asunto de dimensión espiritual. ¿Por qué? Porque la recepción de la espiritualidad no ocurre en el mismo nivel, ni a través del mismo procedimiento, ni a través del mismo mecanismo que la recepción y ejecución de las actividades del orden material. Las actividades del orden material se perciben, o sea, los estímulos se perciben y las respuestas se emiten a través de la compleja maquinaria llamada cuerpo-mente. El cuerpo material, mente material, teniendo al órgano central del cerebro como el representante anatómico de la subjetividad y teniendo acá al cuerpo como el representante anatómico de la energía pura, de las funciones puras. Allí es donde ocurre todo el funcionamiento de recepción y respuesta desde el punto de vista material y mental, por supuesto. O sea, material incluye el cuerpo-mente. Pero los asuntos del orden espiritual, la percepción espiritual, el desarrollo de actividades espirituales, por tanto, la relación en búsqueda de la suprema personalidad de Dios, ocurre a nivel espiritual. Esto significa a nivel de potencia esencial o a nivel de alma. Entonces yo puedo, al principio no lo voy a poder distinguir porque estoy identificado con cuerpo y mente. O sea, si el cuerpo está medio dislocado, si el cuerpo está funcionando de manera desordenada o la mente está muy agitada, no voy a poder divisar, no voy a poder absorber la esencia espiritual. Pero con la práctica yo voy a poder diferenciar. Uno de los finales, no, ¿cómo se dice?
Uno de los objetivos de las prácticas, de los principales, básicos, es comenzar poco a poco a independizarme en el sentido de mi atención. Descubrir que mi atención de los asuntos espirituales no tiene que ver nada con cómo está funcionando el cuerpo o cómo, en qué estado está la mente. Porque la atención a los asuntos espirituales se observa hacia otro ángulo, o sea, hacia otra perspectiva. Y realmente el observador, que es algo que tengo que descubrir y definir con el tiempo, no se encuentra realmente atado, comprometido al cuerpo ni comprometido a la mente, simplemente se encuentra identificado, está muy identificado, está atado por sus programaciones, pero en verdad el observador, el alma, aquello que somos en el fondo, la conciencia, realmente no está determinada por el cuerpo ni por la mente. Yo puedo comenzar poco a poco en mi vida, si no lo he hecho ya, a ser observador u observadora consciente de mis percepciones y de mis respuestas. Ser observador significa ir tomando conciencia. Ir tomando conciencia de que me estoy sintiendo nervioso, de que me estoy sintiendo con genio, de que me estoy sintiendo intranquilo, de que me estoy sintiendo ansioso, o de que hay algún tipo de molestia en mi cuerpo, o dolor, o algún tipo de movimiento pero placentero, o sea, aquello que llamamos placer, algo, estoy haciendo algo, comiendo algo, oliendo algo, realizando alguna actividad que me da placer. O sea, eso es básicamente ser consciente. Pero cuando yo empiezo a ser consciente de eso, poco a poco, y lo practico, o sea, practicarlo significa simplemente detenerme a ser consciente, detenerme a observar, solo observar cómo supuestamente me estoy sintiendo, observar qué respuesta estoy emitiendo a eso, o sea, respuesta física o mental. No, la respuesta física no, me estoy rascando o me estoy parando del asiento donde estoy porque estoy incómodo, o estoy preparando un café si tomo café, o estoy tosiendo, o estoy temblando, o me estoy enrojeciendo, o la presión está subiendo, o la presión está bajando. Y respuesta mental, estoy ejecutando tal respuesta en mi mente, estoy viviendo por adelantado tal. Usted quiere hacer un experimento fácil, simplemente lance cualquier hipótesis de situación en su mente para que vea cómo su mente enseguida hace que esta hipótesis fructifique y su mente empieza a dar respuesta. Y usted, sin darse cuenta, empieza a ejecutar un diálogo mental, incluso imágenes de comportamiento mental con respecto a una persona, una situación donde hay un decir y un recibir. Y usted, si no se da cuenta, usted al rato se va a percatar que ha tejido toda una historia en su mente. Realmente no está pasando nada, pero usted lanzó una semillita de estímulo a su mente y el campo mental es muy prolífero. Esa semillita germinó y se hizo toda una historia, y si usted no se percata, esa historia se vuelve sólida, se repite, y más tarde o más temprano, cuando una situación semejante pase en su mundo externo, usted va a responder conforme al árbol que construyó en su mente. Entonces, observar o tomar conciencia es eso, es comenzar a ver, comenzar a ser consciente. Pero cuando uno comienza a ser consciente, cuando uno comienza a ver, lo cual es un ejercicio que lleva tiempo, uno va a sentirse muy incómodo porque uno no está adaptado a ser consciente. Uno no está adaptado a vivir conscientemente, uno está adaptado a vivir de manera automática. Porque el modo automático ahorra energía al cuerpo, ahorra tener que pensar, ahorra esto, simplemente ejecuta. El cuerpo ejecuta sus rutinas, el cuerpo y la mente ejecutan sus programaciones, y cuando algo de allí se sale del lugar, entonces viene la tendencia o la sensación de incomodidad. O lo volvemos a su lugar, y si no lo podemos, bueno, buscamos cómo con el tiempo vamos diseñando otra programación. Pero de un modo u otro, la mayoría de los seres humanos, porque eso es
herencia animal. La mayoría de los seres humanos vivimos a base de programaciones. Cuando estamos felices nos sentamos de la misma manera, si estamos tristes nos sentamos de la misma manera, o sea, de otra manera diferente, pero siempre de la misma. Y si tenemos genio, nos sentamos de la misma manera, se contraen los mismos músculos, damos las mismas respuestas, tenemos los mismos pensamientos. A veces observes. Vamos a suponer que usted un día, por alguna razón, lo sacaron, como dicen en Cuba, de sus límites y usted coge genio, coge ira. Observe su mente. Si usted está solo, si después que usted salió de ese lugar, para que vea cómo usted en su mente va a estar repitiendo los mismos patrones, las mismas palabras que repite cada vez que tiene ira, los mismos pensamientos. ¿Qué se habrá pensado esta gente que por ser del gobierno puede hacer esto? Si lo que son es unas personas que no tienen vergüenza, no sé qué. O usted piensa, ¿qué habrá pensado? Y deja ahí que ahora sí no. Obsérvese. Observe 3 momentos en los que usted tenga ira y después se quede a solas. Observe sus pensamientos para que usted vea cómo sus pensamientos siguen el mismo patrón, siguen el mismo curso. O observe cuando esté deprimido, si en algún momento se siente deprimida o deprimido, observe su mente y va a ver cómo su mente genera los mismos pensamientos, genera las mismas ideas, o sea, vuelve a ese patrón, vuelve a ese programa específico que se diseñó y se fortaleció en los primeros momentos de depresión que usted tuvo. O sea, básicamente, si usted observa cómo es que funciona la vida en el cuerpo y en la mente, se va a dar cuenta que la vida en el cuerpo y en la mente funciona a base de innumerables programas. Innumerables, todo. Usted respira bajo un programa determinado. Usted habla bajo un programa determinado, usted come bajo un programa determinado, usted camina bajo un programa determinado, usted se siente, se para. Ahora, esos programas tienen modalidades. ¿A qué llamamos modalidades? A que aún dentro de una misma actividad podemos ejecutarla de modo diferente según una peculiaridad o un elemento cambie. Por ejemplo, usted camina bajo un programa determinado. El programa general es el cerebro. Aprendió a sincronizar el movimiento de las piernas y el movimiento de los brazos de manera alterna y aprendió a sincronizarlo de modo general bajo un ritmo determinado, una velocidad determinada, ¿verdad? Una secuencia determinada que es propia de usted y que responde a cómo es que en ese momento su cerebro está funcionando. Dime cómo caminas, parafraseando el dicho, muéstrame cómo caminas y te diré dónde está tu mente, ¿verdad? No siempre caminamos de la misma manera. Obsérvese para que usted vea u observe a otra persona. Entonces, ¿qué pasa? El caminar, vamos a suponer que es el programa general. Ya, el programa general para caminar es este. El cerebro funciona así. Cuando usted está en situación normal, camina de esta manera. Pero dentro del caminar hay modalidades. Cuando usted está pasando por una situación de conflicto, de estrés, de ansiedad, obsérvese el caminar. Usted sigue caminando, o sea, la programación general se mantiene, pero adopta una modalidad diferente. Cambia el ritmo, cambia la velocidad y cambia incluso la armonía de la alternancia de los pasos. Pero cuando usted está desanimado, cansado, triste o cuando usted está deprimido, usted sigue caminando, usted camina, pero fíjese cómo la modalidad del caminar es diferente. O sea, hay más lentitud o quizás los pasos son más cortos o la alternancia disminuye. Pero cuando usted tiene genio, fíjese, para que usted vea, usted camina, pero la modalidad del caminar es diferente. O sea, no solo somos seres programados, sino que cada programación tiene ramificaciones. ¿Qué significa esto? Significa que lo que llamamos nuestra vida material no es más que un árbol cada vez más ramificado, y ese ramificado significa que se ha ido complejizando, y esa complejización significa que estamos cada vez más enredados, porque mientras más se complejice un programa de ejecución de una actividad en lo que llamamos nuestra vida, entonces más difícil después es de soltarlo.
más difícil es de descubrir su verdadera causa y por tanto más difícil de abandonarlo o de transformarlo o resolverlo. Pero es necesario que observemos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a observar, que nos sentamos a observar, este sentarse no significa realmente siempre ni literalmente que te sientes. Sentarse es una palabra que estoy empleando para decir que detengas un momento tu conciencia, tu atención, tu observación, o sea, siéntala, deténlo un momento y observa el panorama, observa tu árbol, observa la manifestación de todas tus programaciones que en ese momento se estén ejecutando, detente a observar. Cuando tú te detengas a observarte, vas a sentir incomodidad, más tarde o más temprano. ¿Por qué? Porque no estás adaptado o adaptada a observarte. Estás adaptado o adaptada a ser arrastrado por tus programaciones, pero no estás adaptado a observarte. Entonces observar es un peligro para las programaciones. La mente programada no soporta ser observada. ¿Por qué la mente programada no soporta ser observada? Porque la mente programada sabe que una vez se le observe, entonces empieza a perder poder. Porque automático significa eso, no necesita vigilancia. Por tanto, cuando se le empieza a vigilar, cuando se le empieza a corregir, cuando se le empieza a observar, pierde poder. El programa automático pierde poder. Entonces el mecanismo de defensa de la mente automática es ese, genera incomodidad. Cuando tú te comienzas a observar a ti misma o a ti mismo, entonces al principio parece un juego, pero después comienza a generar incomodidad. Las programaciones automáticas empiezan a protestar y van a hacer todo lo posible porque dejes eso de observarte. La mente en el plano de conciencia material no quiere que tú te observes. La mente no quiere que tú observes tu genio. La mente no quiere que tú observes tu preocupación. La mente no quiere que tú observes tus sueños, tus anhelos, tus cosas, tus malcriadeces. La mente no quiere eso. La mente quiere que lo sigas ejecutando. La mente quiere que sigas siendo el mismo caprichoso, la misma caprichosa de siempre. La mente quiere que sigas siendo el mismo fanático, la misma fanática de siempre. La mente quiere que sigas siendo el mismo rígido o la misma rígida en tu comportamiento de siempre. La mente quiere que sigas siendo la misma iracunda de siempre. La mente quiere que sigas siendo el mismo triste o deprimido de siempre. La mente quiere que sigas siendo todo. La mente quiere que sigas siendo ese conjunto de programaciones automáticas y si es posible que lo refuerces cada vez más y si es posible sigas añadiendo más programaciones automáticas, para que te sea cada vez más difícil escapar del plano de conciencia material. En el plano de conciencia material no existe vida. La vida, yo quiero que tú te sientes a reflexionar en serio esto, no que lo discutas con nadie, que te sientes a reflexionar. Mira, en el plano de conciencia material, este universo creado, no existe realmente vida que sea propia de este universo. Lo que existe es una combinación, una alianza entre diferentes elementos. Esta alianza se le ha metido dentro, por decirlo así, una programación para que se alternen en su posición. Y entonces cuando estos elementos cambian su posición de combinación cada cierto tiempo, entonces parece que es lo que llamamos movimiento, transformación, cambio. Y entonces lo asociamos a, wow, mira, eso está vivo. Ah, mira, eso está vivo, ¿verdad? No. Lo que existe en el plano de conciencia material es un simulacro de vida, La entidad viviente identificada con la materia a través de su inteligencia y de su potencia mental ha desarrollado la capacidad de organizar una serie de elementos materiales
y organizarlo, sincronizarlo de un modo determinado e incluirle un software, un programa de cómo funcionar, cómo colocarse ellos, cómo combinarse. Y cuando eso pasa, generan productos nuevos, generan esto, una maquinaria tan compleja y tú dices, wow, el mundo está vivo, el universo material está lleno de vida propia, es un universo vivo. No. La única vida que por mala identificación aparentemente está en el universo material y es la que está haciendo que él parezca vivo, son las llamadas almas. Las almas, pero no son materiales. Entonces, cuando yo me comienzo a observar, voy a sentir incomodidad. Y entonces esa incomodidad me va a hacer que deje de observarme, me va a hacer que abandone el ejercicio, me va a hacer pensar que es que yo lo estoy haciendo mal o que es un error de mi parte o que yo no sirvo para observarme o que no sirvo para hacer un ejercicio de relajación o de meditación. No. La incomodidad es una señal buena. Significa que tú estás tratando de romper, de ir más allá de la barrera de las programaciones. Así que tienes que seguir, no el mismo día, quizás ya lo dejas mañana, tienes que seguir en el intento de observarte, de sentarte, sienta tu atención, calma tu atención, simplemente observa. Cuando va a llegar un momento en que vas a lograr algo, en que vas a darte cuenta que el que observa no es el que supuestamente está haciendo nada ni pasando por nada. Va a llegar un momento en que te vas a dar cuenta que el que observa no es el que está pensando, no es el que está corriendo, no es el que está comiendo, no es el que está triste, no es el que está deprimido, sino que es algo que está observando que todo eso está pasando. Te vas a dar cuenta un día que tú, en tu calidad de observador, realmente no estás haciendo nada, ni estás percibiendo nada, ni estás sintiéndote de ninguna manera. Quien está haciendo, sintiendo, percibiendo y todo eso, no son más que el cuerpo y la mente manejado por ciertas programaciones. Pero tú vas a decir, wow, un momento, mira esto, yo puedo observar mi tristeza, pero también puedo observar que no es mi tristeza realmente, sino es un conjunto de experiencias que supuestamente están sucediendo allí, en ese cuerpo, en esa mente con el cual yo estoy identificado, pero no está sucediendo en mí, porque si estuviera sucediendo en mí, yo no lo pudiera observar. Hay una peculiaridad de la observación. Usted no puede observar, por ejemplo, el ojo. Usted alguna vez no frente a un espejo ni nada de eso, simplemente usted así, sin ningún instrumento. Usted alguna vez ha visto su ojo. O sea, la cámara de fotografía, tomar fotografía, no puede tomar una fotografía de ella misma. Incluso alguien podría decir, bueno, sí, ella se para frente al espejo y así todo no se fotografía ella misma. Toma una fotografía de su reflejo en el espejo, pero no de ella misma. Entonces el observador realmente no puede observarse. El observador no puede observarse. Entonces todo lo que el observador observa significa que no es el observador. Quiero que piense en esto también. Entonces cuando uno ve eso y comprende eso, llega a una capacidad. La capacidad de poder trabajar en su espiritualidad aún en medio de cualquier situación de la vida. Porque se da cuenta, o sea, observa, se da cuenta que eso sucede en una dimensión independiente de la dimensión física y mental. Por tanto,
usted por las mañanas esté haciendo lo que usted está haciendo, preparando sus condiciones, mientras que estemos leyendo el Srimad Bhagavatam y yo esté comentando sobre el Srimad Bhagavatam, usted siempre piensa en lo siguiente. Esas palabras del Srimad Bhagavatam, esa energía que viene con aquello que está contenido en el Srimad Bhagavatam, en verdad yo me abro a ella y yo permito que entren a lo profundo de mi ser. No importa que yo esté haciendo lo que esté haciendo, pero yo voy a estar completamente abierta. Mi atención física, mental, va a estar preparando el desayuno, esto, aquello, pero de alguna forma, como ese mensaje no es de tipo material, de alguna forma yo voy a estar receptivo. Porque mi evolución espiritual no está controlada, no tiene que ver con la cuestión del cuerpo y de la mente. Sucede en un plano de conciencia diferente. Por tanto, puede suceder al mismo tiempo. Por ejemplo, usted está sentado en una silla y no puede estar en ese mismo momento al mismo tiempo sentado y parado con el mismo cuerpo. No puede. ¿Por qué? Porque ambas cosas, sentarse y pararse, las realiza con un mismo elemento, con el cuerpo. Así que está sentado o está parado. Porque ocurre en la misma dimensión. Pero, por ejemplo, usted puede estar sentado y estar pensando. Porque el sentarse y el pensar ocurren con dos elementos diferentes y en dos dimensiones diferentes. La física y la mental. Por tanto, usted puede estar evolucionando espiritualmente de manera independiente a lo que está haciendo su cuerpo y a por lo que esté pasando su mente. Porque ocurre en otra dimensión diferente. Entonces acá se le Simabhata, entonces usted siempre abra su mente, abra su corazón y diga, yo puedo estar pasando por la situación que esté pasando, pero el hecho de observar de manera consciente también los estímulos espirituales que están entrando en mi vida, ese hecho ocurre independientemente a cualquier situación, a cualquier dolor, a cualquier enfermedad, a cualquier sufrimiento, a cualquier pensamiento, a cualquier lugar en el que yo me encuentre, a cualquier cosa, porque ocurre a nivel espiritual. Al principio yo no lo voy a percibir, pero está ocurriendo y confío en que está ocurriendo. Entonces el primer texto de Srimad Bhagavatam dice lo siguiente. Ofrezco todas mis reverencias al Señor Supremo, quien apareció como hijo de Vasudeva. Oh Suprema Personalidad de Dios omnipresente, a ti te ofrezco mis respetuosas reverencias. Yo medito en el Señor Supremo, el Señor Sri Krishna, porque Él es la verdad absoluta y Él es la causa primordial de todas las causas de la creación, la conservación y la destrucción de los universos manifestados. Él está directa e indirectamente consciente de todas las manifestaciones y es siempre independiente, pues no existe ninguna otra causa más allá de él. En el principio fue únicamente él quien impartió el conocimiento védico original en el corazón de Brahmaji, el ser viviente original. Él hace que hasta los grandes sabios y semidioses se engañen, tal como uno lo confunde las representaciones ilusorias del agua que se ve en el fuego o de la tierra que se ve en el agua. Únicamente debido a él, los universos materiales, manifestados temporalmente por las reacciones de las tres modalidades de la naturaleza, parecen reales, aunque en verdad son irreales. Por tanto, yo medito en él, el Señor Supremo, Sri Krishna,
quien existe eternamente en la morada trascendental, la cual siempre está libre de las representaciones ilusorias del mundo material. Yo medito en él, pues él es la verdad absoluta. Así comienza el Srimad Bhagavatam. O sea, Vyasadeva, el autor del Srimad Bhagavatam, define la temática central del Srimad Bhagavatam. ¿Cuál es la temática central del Srimad Bhagavatam? La temática central del Srimad Bhagavatam es la suprema personalidad de Dios, el ser supremo, la verdad absoluta, la causa de todas las causas, el controlador de todos los controladores, la realidad que está detrás de toda realidad, eternamente y por siempre, nombrado como Sri Krishna, viendo a Krishna como aquello que es lo más atractivo. Krishna, nunca debemos perder de vista a lo que nos lleva a la palabra Krishna, el nombre Krishna. Krishna, aquello que es lo más atractivo, sumamente atractivo, inigualablemente atractivo. Aquello que atrae a todo cuanto existe con un solo propósito, el propósito de liberarlo. ¿Verdad? Cuando usted se siente atraído por algo, la experiencia en este mundo material es que usted queda subyugado a eso que le atrae. Porque aquello que nos atrae nos subyuga, o sea, nos volvemos, por decirlo así, atados a eso, porque nos gusta, nos atrae. Pero sin embargo, en el caso de Krishna, Krishna atrae, la suprema personalidad de Dios atrae. Sin embargo, cuando nos dejamos llevar por esa atracción, no subyuga, sino que libera. Libera en el sentido que despiertas de toda la identificación del plano de conciencia material, que es un plano de conciencia bajo en relación al plano de conciencia espiritual, y despertamos a nuestra posición original o nuestra posición real, donde el condicionamiento no existe. Plano de conciencia material significa un plano de condicionamiento, un plano de programación. No existe el plano de conciencia material sin la existencia de la programación. Muchos hablan, por ejemplo, de física cuántica, y muchos discursos de guías modernos de hace un tiempo se centran en la mecánica cuántica y, ¿verdad?, en contraposición a los conceptos o a los patrones o a los modelos descritos por Newton o la mecánica de Newton. La mecánica de Newton es una mecánica de causa y efecto, las tres leyes de Newton, la energía, causa y efecto, o sea, acción, reacción, y la conservación de la energía. Y eso es a nivel observable. O sea, Newton describió esas leyes a partir de la observación. Pero después vino la primera teoría de la física cuántica y Newton llegaba hasta el átomo. Allí el átomo como el elemento más pequeño de toda la existencia. Pero después vino la cuestión de ahondar en la energía. No, el átomo no, sí. Hay algo más allá que es pura energía, que es pura onda energética, que es energía e información, y eso lo llamaron el quantus, o sea, son paquetes de energía e información, que es un campo de potencia pura, prácticamente ilimitada, y de allí es de donde se va conformando la supuesta realidad. Entonces la física cuántica se convirtió en un lenguaje o en una plataforma sobre la cual se han erigido, y todavía lo están haciendo, numerosos predicadores y numerosas personas que emiten diferentes discursos y que sin duda alguna han logrado grandes cambios en la vida de los seres humanos, porque pasar a pensar desde un modelo de causa y efecto a pasar a pensar a un modelo cuántico, sin lugar a dudas, es un gran salto en la vida.
del ser humano. Pero aún así, la física cuántica tiene dos variables necesarias que necesita, ¿verdad? La variable de la energía y la variable de la información. Se necesita. Aún ahí vemos una diferencia, aún ahí vemos elementos, se necesita más de un elemento. Por tanto, la física cuántica, para crear una realidad determinada o para lo que sea, necesita información y energía. Información y energía significa que a ese patrón energético que está lleno de potencialidad tienes que darle una directriz, tienes que darle una guía, tienes que echar allí una semilla, si no, no genera nada. Por tanto, necesitas de un elemento ajeno a ella, que tiene que ser colocado por el ser consciente, la información. Y eso es la semilla de las programaciones. Una programación no es más que un conjunto de información, un algoritmo determinado que va a indicarle a una energía determinada cómo debe organizarse y cómo debe funcionar. Por tanto, en última instancia, la física cuántica te libera de los viejos patrones de comportamiento, te ayuda a ver el mundo de otra manera, pero te prepara el terreno para nuevas programaciones. O sea, lo que hace es que te ayuda a reprogramarte de una forma más flexible, pero al final tienes que más tarde o más temprano generar de nuevo patrones. Tienes que generar patrones. Lo único que el programa que vas a comenzar a meter en tu vida allí para funcionar en este mundo va a ser más flexible, más abierto y desde una perspectiva completamente diferente. Pero sigue siendo un programa. No puede haber manifestación desde el punto de vista incluso cuántico a no ser que usted introduzca una información. Lo que usted quiere, lo que usted visualiza, lo que usted desea, lo que usted siente, lo que sea. Pero usted está introduciendo una información. Entonces necesariamente hay un programa más desarrollado, más avanzado, más flexible, como ya dije, pero hay un programa. La espiritualidad que muchos están comparando o estableciendo similitud con lo cuántico, cosa que es natural. A ver, cuando uno encuentra o descubre algo superior a lo que conocía, entonces ya toma eso superior como lo máximo. Wow, esto es lo máximo. Y como ve que no tiene que ver nada aparentemente con lo material, entonces ya lo llama espiritual. Pero hay una diferencia grande entre la espiritualidad y la cuestión cuántica. Porque la cuestión cuántica solamente funciona a partir del límite de conciencia material. O sea, la cuestión cuántica empieza en la frontera de la conciencia material. Brahma, si buscamos la forma en que Brahma creó el universo, vamos a ver entonces que ahí podemos comenzar a entender el principio de la cuestión cuántica. Podremos incluso llegar a decir en nuestra forma, si queremos compararlo para sentir feliz desde el punto de vista cuánticamente, podemos decir que Brahma de una forma u otra utilizó o aprendió o comprendió cómo era esto de la cuestión cuántica para comenzar a crear el universo. Y podemos ver cómo Brahma hace la creación, pero ¿dónde se encuentra Brahma? Brahma se encuentra en el límite del plano de conciencia material. Brahma no se encuentra en el plano espiritual. Por tanto, hay más que decir que el mecanismo o la modalidad que emplea Brahma, o el conocimiento que emplea Brahma y su forma de ejecución, entonces ocurre dentro del plano de conciencia material. Muy elevado, muy sofisticado, pero no es espiritual. No es espiritual. Entonces, quedarse en la explicación de la física cuántica, quedarse generando realidades dentro de este mundo material no es la cuestión. Por eso Vyasadeva no se queda allí. Vyasadeva no comienza el Srimad Bhagavatam ofreciéndole reverencias a Brahma. ¿Por qué Vyasadeva no comienza el Srimad Bhagavatam o no dedica el Srimad Bhagavatam a Brahma? El maestro de lo cuántico, el maestro de la creación material, el creador, la primera criatura, el más sabio
de todas las criaturas, el que vive en el nivel de conciencia más elevado de todo el universo, o sea, el superior, realmente, literalmente el Dios del universo. ¿Por qué Vyasadeva no ofrece reverencias a Brahma? ¿Por qué no comienza el Srimad Bhagavatam así? Porque el propio Brahma reconoce que él mismo no es el creador original. Él no es la mente original, él no es la inteligencia original, él no es el nada, él simplemente fue instruido. Entonces la pregunta sería, ¿quién instruyó al señor Brahma? ¿Quién capacitó al señor Brahma? ¿Quién le reveló ciertos aspectos? ¿Quién le dio una potencia determinada y un conocimiento determinado para que ejecutara todo eso que vemos como asombroso? Ah, hay alguien detrás del señor Brahma y fuera del plano de conciencia material, y ese alguien es el verdadero hacedor, aunque no hace nada. Entonces, a ese alguien, suprema personalidad de Dios, completa en sí misma, es que Vyasadeva ofrece su reverencia. Si escuchamos los discursos cuánticos, vamos a ver que en la mayoría se muestran a sí mismos ajenos a la suprema personalidad de Dios. Ajenos. O sea, no hay necesidad de concebir a un ser supremo, ni a un señor supremo, ni a nada, porque yo puedo, comprendiendo estas leyes cuánticas, yo puedo irlo haciendo todo. Yo puedo crearlo todo, transformarlo todo. Sí, puedes hacerlo, puedes entretenerte, puedes divertirte ahí, en eso ir consumiendo toda tu vida humana. Pero la cuántica, la mecánica cuántica, no te puede llevar más allá del plano de conciencia material. Porque fuera del plano de conciencia material no existe tal cosa como el cuántico. O sea, no existe tal cosa como esto de las leyes cuánticas. Porque la energía que domina, que predomina y que existe allí, en ese lugar, no es la energía que existe acá. Es la energía completamente espiritual. Y tiene leyes que tú no conoces ni que la física cuántica conoce. No estoy haciendo un discurso anticuántico, al contrario, estoy aplaudiendo a las personas que cambian su vida, salen de la programación rígida y van a una programación refinada llamada también cuántica. Perfecto, eso es genial porque te vuelve la vida en este mundo más ligera, más completamente ligera. Pero aprovecha entonces esa ligereza y, y síguete haciendo preguntas profundas, síguete haciendo preguntas profundas sobre si ese discurso cuántico es el límite, si eso es lo máximo, si eso es lo superior. Porque cuando te haces esas preguntas profundas, va a llegar a una conclusión, a la conclusión de que no es lo superior, sino que detrás de eso hay algo superior. Y si eres ambicioso en el buen sentido de la palabra, entonces vas a querer descubrir el superior. Tú no quieres quedarte conversando con el ministro, tú quieres conocer al presidente. Entonces eso es inteligencia. Inteligencia significa conocer al presidente, al rey verdadero, al supremo, conocerlo, aquel de donde todo emana, de donde todo brota y aquel que es el verdadero conocedor de todo. Incluso de este conocimiento, aspecto del conocimiento llamado física cuántica. Tú quieres comprender de verdad todo eso, tú quieres conocer de verdad todo eso, ve a aquel que es la fuente de todo eso. De allí. Si vas a gastar energía en tu vida, si vas a emprender una aventura en tu vida, emprende la más grande de todas las aventuras. Si vas a lanzarte hacia lo desconocido, lánzate hacia lo más desconocido de todos los desconocidos. O sea, no seas mediocre, lánzate a lo grande. Es como el que va a hacer una empresa. Si ya te decidiste hacer la empresa, vender todos tus terrenos, tus casas para hacer, lánzate a un negocio de tal manera que si funcione, de verdad te haga avanzar, o sea muy lucrativo. Lánzate. Esa es la invitación. Srimad Bhagavatam te está diciendo, lánzate hacia este.
Lánzate hacia la fuente de todas las fuentes. Lánzate hacia la causa de todas las causas. Lánzate hacia el controlador de todos los controladores. Lánzate hacia el dueño de toda la energía. Mira, energía cuántica, energía cuántica, energía, sigue siendo energía. Encima Bhavatan te está invitando no a que te profundices en ninguna energía. Te está diciendo, ve a conocer al energético. Ven a conocer al dueño de las energías. ¡Wow! Al dueño. Suena fuerte. Entonces, vamos allá. Y ese dueño tiene nombre, ese dueño tiene forma, ese dueño desarrolla actividades, ese dueño tiene todo lo que es. La creación cuántica no es más, también como ocurre en todas las cosas de este mundo, que un intento de imitación de cómo la potencia superior del Señor o la energía espiritual del Señor ejecuta la creación espiritual para beneplácito del Señor. O sea, la creación desde el punto de vista cuántico es un intento de copia de ese mismo mecanismo. Pero como todo intento de copia, por muy fidelizado que sea, no llega ni siquiera a acercarse al más mínimo por ciento de calidad en comparación con el original. La energía y el estado que experimentan las grandes almas no es para nada cuántico. Y lo cuántico se queda como una pobre sombra allá atrás. Ni la energía y el estado que experimentan las grandes almas son tampoco resultado de un procedimiento solamente de no condicionamiento, de liberación de energía retenida en el cuerpo, en la mente. No, para nada. Es el resultado de una sincronización perfecta con aquel que es la fuente de toda energía. Dios no es cuántico. De hecho, tratar de buscarle una calificación al Señor Supremo y ponerle una etiqueta que lo reduce a un concepto, es una estupidez. Krishna no es cuántico, Krishna no es material, Krishna no es esto, Krishna no es aquello, Krishna es Krishna. No voy a atreverme a buscarle calificación, simplemente Krishna es Krishna. Una vez en el Viejo Testamento alguien le preguntó al Señor, y dime tu nombre, y el Señor dijo, yo soy el que soy. Yo soy el que soy y solo eso debes saber, yo soy el que soy. Los discursos modernos son atractivos, dan pruebas muy atractivas de cosas que puedes hacer en tu vida que nos parece geniales porque todavía tenemos el deseo de seguir disfrutando de tantos sueños en esta vida y queremos lograrlo, y bueno, si hay algo que me lo proporciona, ese algo es genial. Pero las grandes almas, que no somos ninguno de nosotros, en su estado purificado ya no les interesa, y como no les interesa obtener nada, ¿por qué a las grandes almas no les interesa obtener nada? Porque no se enloquecen con nada así de este mundo y a la vez lo disfrutan todo, pero no se sienten atados a nada? ¿Por qué no tienen las grandes almas necesidad básicamente de ningún tipo? ¿Y por qué las grandes almas siempre están absortas en un estado de dicha y de felicidad? Porque lo tienen todo. Pero ¿cómo lo van a tener todo si no tienen nada? Porque precisamente ese tomar conciencia de que no tienen nada y tomar conciencia de que son parte del todo, ya los hace poseedores del todo. Entonces, cuando usted tiene todo, cuando usted está 100% satisfecho, cuando usted está 100% completa, no por hipocresía, no por apariencia, sino por conciencia de verdad, usted se experimenta en virtud del conocimiento y del amor completa a plenitud. Entonces la pregunta sería, ¿qué usted necesitaría? Nada. No necesitas nada, no buscas nada, no quieres procedimientos de este tipo ni de aquel para crear esta realidad o aquella, porque tú no quieres crear ninguna realidad. Tú eres feliz. Tú eres feliz, y desde esa felicidad, desde esa sensación de completo, de estar completo, de estar plena, de estar perfectamente en el lugar, en el espacio y en la compañía idónea, desde allí haces todas las tareas. ¿Cuáles son tus tareas en ese caso? Las tareas es participar de los pasatiempos de aquel que también es completamente, o sea, perfectamente completo en sí mismo, ¿verdad? Entonces, cuando usted corre
detrás de algún discurso de ese tipo, hay una sola respuesta. Todavía usted está anhelando, tiene muchas cosas pendientes que quiere ver hechas realidad en este mundo material. Chocar con el ritmo Bhavatán, practicar el mantra Hare Krishna con dedicación todos los días va a hacer una transformación en su vida. Recuerde, sus anhelos en relación al mundo material van a irse transformando poco a poco y va a llegar un momento en que usted no va a estar desesperado por nada relacionado a él, no va a tener nada pendiente y usted simplemente va a tener anhelo por estar al servicio y estar conviviendo en una actividad constante, plenamente consciente y amorosa con la suprema personalidad de Dios. En ese momento, incluso la física cuántica y todos los demás lenguajes bonitos y atractivos que se utilizan modernamente van a parecerle nada, sombras, simples sombras, nada atractivas, porque usted va a estar en otra cosa más grande, más dichosa, más plena. Entonces, mañana vamos a comentar este verso del Srimad Bhagavatam porque hoy he estado divagando por muchas temáticas generales, no con el ánimo de desanimar a nadie ni que se aparte de nada, sino con el ánimo de ir arrojando cada vez más lucidez sobre las cosas, porque ninguna de las cosas son realmente la cuestión final, ninguna de las cosas. Que la gracia y el amor nos acompañe y, aunque lo sepamos o no, hoy estamos teniendo una gran bendición en nuestra vida. Estamos teniendo la bendición de que hemos abierto nuestro corazón al primer verso del Srimad Bhagavatam. Por tanto, hemos abierto nuestro corazón a la única cosa que en verdad puede llevar a la entidad viviente hacia su estado original, que es todo aquello que manifiesta plenitud y con certeza a la suprema personalidad de Dios. Que el Srimad Bhagavatam vaya entrando en tu corazón, que el Srimad Bhagavatam vaya entrando en tu cuerpo, en tu mente y en todos los rincones que lo habiten. Que el Srimad Bhagavatam vaya irradiando así completamente, para que la lucidez vaya entrando también a nuestra vida y para que vayamos un poco tomando conciencia plena de nuestra existencia, no de las programaciones solamente, sino de la libertad que tenemos detrás de las programaciones y al mismo tiempo del ansia que nuestro corazón tiene en el fondo por volver a nuestra situación original de amor constante. Eso es lo único que tú quieres en el fondo. Amar constantemente, sentir, experimentar el amor pleno constantemente. Eso no te lo puede regalar nada, eso no te lo puede regalar nadie. Tienes que salir a buscarlo, tienes que adentrarte en el Srimad Bhagavatam. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,